buenos días. Estamos viernes 17 de agosto del año 2018 y estamos iniciando una ronda de concertación, de debate, de polémica, de básicamente el uso del argumento dentro de la Universidad Nacional de Piura. Algo que no se viene haciendo normalmente en esta universidad hoy general en Piura, pero no es porque no haya falta de capacidad, no es porque no haya falta de docentes, no es porque no haya falta de intelectualidad en Piura. Gozamos de eso, gozamos de personas que han sido capacitadas, inclusive como los dos docentes con quienes nos encontramos aquí, que se han formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no es así? En la UNI también. Contamos con el arquitecto Melvin, quien es doctor en Ciencias Ambientales, en Educación también, y Educación de la UNI, y el doctor Julio Carmona, quien es doctor en Educación también. Entonces, ellos dos son docentes y tienen buena cantidad de años aquí en la Universidad Nacional de Piura y se caracterizan por tener su punto de vista bastante siempre en alto, abierto, claro, directo, sincero y sobre todo buscando una Piura con visión, con vanguardia. Y claro que sí, los vamos a escuchar sus perspectivas respecto a cómo viene avanzando la universidad y en el caso de cada uno la facultad y el tema de la producción intelectual, cómo se está desarrollando. Comenzamos con usted, ¿cómo ve el tema de la reforma universitaria y la aplicación a escala real en el caso de la Universidad Nacional de Piura? Muy bien, muy buenos días, profesor Melvin. Igualmente a todos los televidentes de este programa que ustedes manejan de una manera bastante plausible. Les agradezco por la invitación en primer lugar y por otro lado, tratar el tema de la universidad, como ha dicho muy bien el arquitecto, resulta ser pues, una situación que prácticamente sigue empantanada, ¿no? La corrupción, que ahora ya se ha destapado en algunos sectores importantes de la administración pública, es la madre del cordero, y mientras exista corrupción, y en las universidades públicas más que nada, donde la corrupción se ha entronizado con grupos que prácticamente son organizaciones delictivas. Entonces, mientras eso exista, no habrá ley, por más buena que sea, que pueda imponerse, ¿no? Ahora, la ley, como dice también el arquitecto, la ley actual tampoco es de lo mejor. O sea, es una ley que a final de cuentas, en lugar de venir a arreglar las cosas, las ha empeorado o en todo caso las ha cimentado. Por ejemplo, una cosa concreta, para la elección del Consejo de Facultad, se hace con lista única. Antes era unas elecciones compartidas, ¿no? O sea, con una lista de minoría y una lista de mayoría. O sea, que había una lista que podía fiscalizar a la lista de mayoría. Ahora no, es una lista única, o sea, de ahí va a salir el decano y van a hacer lo que o sea, el concepto elecciones es elegir. Elijo a la posición A, B o C. Claro. Y mientras haya competencia, hay un tema, como usted ha dicho, de fiscalización, de evaluación de qué viene haciendo el otro equipo. Claro, eso es lo que se llamaba, en la ley anterior se llamaba las elecciones incompletas. O sea, ganaba una mayoría, pero entraba también la otra lista que estaba en minoría. O sea, actualmente es como si no hubieran elecciones acá en la universidad. Entra un solo grupo que son los mismos que nunca se van a fiscalizar, no van a hacer lo que quieren. Para comenzar, ¿no? Pero por otro lado, como señalaba también el arquitecto, en eso que se refiere a los años de estar en la universidad, fíjate, si por mí fuera, yo me hubiera salido, si me decían a los 60 años que se van, yo me hubiera ido tranquilamente, porque eso significaba que me iba a ir con mi sueldo, ¿no? Pero cuando si yo salgo a este momento, me sacan aquí en la universidad, mi jubilación o mi cesantía es de 400 soles. Más o menos, ¿no? Porque ni siquiera se ha cumplido, ¿no, profesor? La homologación con los docentes. Con los jueces. Un profesor principal, ¿no? Está ganando pues 5.000, 6.000 soles, ¿no? Mientras que los jueces pues están ganando por lo menos sus 20.000 y fuera de otro herido. Por ser call center, los jueces. Estamos hablando también con el doctor Julio Carmona. Es una realidad en torno a las circunstancias de que una persona que es capacitada para asumir responsabilidad ante la sociedad que financia la universidad
tiene que pronunciarse cuando ve algo bueno, decir esto está muy bueno, hay que hacerlo mejor, y esto está malo, hay que hacerlo a un lado. Si una universidad, una entidad es alturada y hay capacidad de debate, de polémica a nivel intelectual, debe haber derecho hasta al raje, a la opinión, a decir mi opinión, esto me gusta el amarillo, verde, azul, rojo, o no me gusta el amarillo, rojo, azul, verde. O sea, básicamente esas son las nociones de una escuela, y así ha sido desde la época en que, no sé, desde la época en que, desde la época en que educaban a Alejandro Magno, a Aristóteles, en fin, o sea, esto debe haber un poco más de libertad de opinión, mucha más libertad de opinión en la universidad para que crezca. ¿O es que se está buscando que la universidad no salga adelante? Esta clase de situaciones, como esto que estamos haciendo ahorita, este debate abierto, debe reproducirse a través de los alumnos. ¿Quiénes son los más llamados? Cada alumno en cada facultad y los docentes en cada facultad. ¿Usted qué opina del tema, docente Carmona? Claro, que es lo que prácticamente como habíamos comenzado, ¿no? A partir de lo que se instaura en la ley, y que por más buena que sea una ley, y no es precisamente que ocurra esto con la ley universitaria, pero por más buena que sea una ley, mientras no se estime el cárcel de la corrupción, las cosas van a seguir inamovibles. O sea, no es que uno sea pesimista, sino que la realidad te está demostrando eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa acá en nuestra facultad? Ya el arquitecto ha señalado algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo se va urdiendo esa especie de mafia que se ha instaurado en la universidad a partir de la creación de la Facultad de Derecho? Ese fue el punto de partida. ¿Cuándo fue eso? En la época de Aponte, ¿no? Él creó la Facultad de Derecho. ¿Para qué? Para tener justamente a los jueces y a los fiscales que hasta ahora los tienen metidos ahí. Y cuando ha habido elecciones para elegir rector, para elegir asambleístas, la Facultad de Derecho siempre vota por la corrupción. No hay un solo profesor de Derecho que vote en contra de la corrupción. Y aquí tú sabes que la corrupción, tú pateas una piedra y salta la corrupción. Se atasca el pie. Oye, lo he presentado, en el 2012 yo presenté un recurso en lo contencioso administrativo, porque se había festinado todas las normas para concurso de docentes, para nombramiento de docentes. Metieron a la sobrina del rector, totalmente festinando todo. Entonces yo con todas las pruebas me fui en el 2012 a la vía contencioso administrativa. Hasta ahora no soluciona el problema. Me dijeron, ¿sabe qué cosa? Que no hay motivo, así que no lo declaramos improcedente. Yo me fui en apelación. En apelación le dijeron a la jueza, señorita jueza, usted tiene que volver a resolver, teniendo en cuenta las cosas que le estamos diciendo. O sea que yo tenía razón. Se lo devuelven. ¿Eso ha sido cuándo? Eso ha sido el año pasado. Y hasta ahora no me resuelven. Duerme el sueño de los justos ese proceso. Ya están amarrados los jueces, los fiscales. Salvo, pues, por ejemplo, en este caso de la sala que dijo, oye, pero aquí la cosa es evidente, ¿no? Si no le hacemos este compadre, se puede ir seguramente a Lima, a denunciar, pero tú tienes con las manos atadas. Entonces yo por eso yo ya ni voy a decir, oiga, muevan esto, porque ya sé que no lo van a mover, porque la corrupción está ahí enquistada. Esa es una solución. Ese modus operandi que ya se ha vuelto un modus vivendi, un modo de vida, lo hemos vivido, para quienes nos están viendo, nosotros cuatro, para que entiendan, los dos doctores, quien habla y la persona que está grabando, todos hemos tenido procesos en contra de las irregularidades de la Universidad Nacional de Piura, de algunas autoridades. Yo quiero, y entonces todos sabemos lo que se sabe a nivel nacional, que la crisis que hoy día se ve de jueces y de fiscales que llega hasta los jueces supremos, aló hermanito, la violaron, quiere que lo deje libre al pata, que le baje la pena, o el tema de los fiscales, que hoy en día viene Chávarri, ha venido el lunes, 2 días antes de que nosotros realicemos nuestra marcha anticorrupción, que fue una concentración anticorrupción en la Plaza de Hilo. Él ha venido el lunes y ha dicho, voy a intervenir, o sea, prácticamente voy a declarar la fiscalía de acá de Piura en emergencia, porque hay denuncias de jueces, contra fiscales que dejan entender que hay corrupción. ¿Cómo el fiscal de la Nación, Chávarri, nos va a apoyar si él mismo, desde Lima, le estamos solicitando que dé un paso al costado? ¿Usted qué piensa de esto, arquitecto? Bueno, lo que estás hablando
es opinión pública sobre la corrupción. El sistema mismo no quiere corrupción. Hay que tener de tomar una posesión, ¿no? Entonces, todo lo que lo hace en el hogar. Pero también eso significa, profesor, de que la universidad se está edificando sobre bases muy deleznables, ¿no? Porque pensar que un profesor universitario no tenga un mínimo de cultura para tener la posibilidad de ver dónde están los buenos, ya la universidad está totalmente... Eso se mira porque en las elecciones siempre gana el mismo. Claro, O sea que el profesor está... Fíjese, sobre ese punto, profesor, lo que pasa. En un momento el sindicato de docentes estuvo en manos de la oposición. Logramos ganar, fue una vez, logramos ganar. Esto, ¿Ya? Dígate, ¿eh? Fue un cometa. Pero ¿qué pasa? En esa oportunidad fuimos a una sesión y yo le dije, oye, yo estoy leyendo las leyes, yo estoy leyendo la Constitución, estoy leyendo todas las leyes relacionadas con la administración pública, y dicen que los que votan para elegir al sindicato, a los dirigentes del sindicato, no deben ser funcionarios. El funcionario pierde sus derechos, se le suspende sus derechos mientras es funcionario y después Oye, planteé eso, fueron toda la corrupción fue al sindicato y no permitieron que eso se ponga en práctica, es decir, que el rector, los vicerrectores, los decanos, todos los administrativos, que suman más de 200, ¿ya? Van a votar para elegir al sindicato. Si ellos no fueran, la oposición ganaba. Nos ganan por 50 votos y son 200 que van a votar de funcionarios. Toda la vida se dio ganando. Fue la única vez que perdieron, porque parece que se le durmió la mosca, como dicen, ¿no? Acá la paloma se le duerme la mosca. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es que todos los docentes nunca me han dado en el posgrado una sola vez para que pueda enseñar? Ni la dará. Por supuesto, y por supuesto que Ni a usted tampoco, ni a mí tampoco. Nunca te dará. A ver si que aquí más que nada hay una arquitectura artística, ¿no? Una arquitectura artística. no, mire, Pero déjame terminar la idea. Cuando una vez había terminado yo mis estudios en San Marcos y fui a enseñar a una academia preuniversitaria. Y ahí me dieron un salón en que todos los que estaban en ese salón iban a ser arquitectos. Entonces yo iba a enseñar lengua, ¿no? Tenía un curso de lengua. Y entonces una cosa que me preguntaron, ¿y usted qué cree? ¿Que el arquitecto también es ingeniero? Y a mí me agarró en vacío, yo no sabía esa diferencia que pudiera haber. No. Sí, entonces, pero por lo que usted me dice ahora, yo saco la conclusión de que hay cierta diferencia, pero que no son contrarios, no son... No. Mire, cuando uno habla sobre ese punto, uno, ¿qué dice sobre el conocimiento? ¿No? Nosotros tenemos conocimientos prácticamente... hay el Platón y Aristóteles. Ya. Platón era el soñador, Idealista. ¿no? Y Aristóteles era el ingeniero, El ciencia. El formalista, el pragmático. No. ¿Qué pasó? Era realista. Que Platón, Aristóteles era alumno de Platón. Claro. Al morir Platón, él toma el mando porque su papá era parte de la corte en ese tiempo. Entonces le dan, lo sustituye. Entonces pasa de la escuela platoniana a la escuela aristotélica. Y Platón, como ya tenía conocimientos de la cuestión científica, porque el científico demuestra, ¿no? Entonces, en el campo de la demostración él hizo la primera biblioteca del mundo, Platón. Aristóteles, ¿no? Entonces, al poner a Aristóteles las piedritas, los animalitos, todo, esa era la primera biblioteca. Y servía de base para investigar, ¿no? Y finalmente, entonces ahí nace la ciencia. Y Aristóteles fue quien formó a Alejandro Magno. Y la ciencia, nace la ciencia. Y Platón nace la creación, porque era el soñador. Entonces nosotros estamos hablando del filósofo, de la filosofía y la ciencia. Por darle un ejemplo, ¿por qué se le recuerda? Por su fórmula Por la teoría de la relatividad. Teoría. ¿Y qué produce el filósofo? Teorías. Pero esa teoría, para ser teoría científica, lo que hace teoría, tiene que tener el aval de la comunidad científica internacional. Hay que demostrar a la comunidad científica internacional.
su propuesta y su teoría. Una pregunta ahí, ¿demuestra la UNP algo a la comunidad científica? Entonces, ¿qué hace cómo se llama este personaje, Einstein, ¿no? No puede debatir, no puede sembrar polémica, porque finalmente, y estamos hablando del profesional, porque finalmente hay toda una serie de situaciones en la cual hay un todo desgobierno, un antigobierno acá prácticamente. Entonces, en la época, como lo decía, yo lo sigo a través de las redes sociales, usted siempre se pronuncia. ¿Cómo ve el proceder de las autoridades frente al tema del fenómeno del niño? Pero yo no tengo una idea propia de especialistas, ¿no? Por supuesto, mi idea es, como tú dices al comienzo, de un hombre de a pie, ¿no? De un ciudadano de a pie. Un ciudadano de a pie que investigue que... Claro, eso es fundamental. Pero ¿qué pasa? Que es la misma autoridad que la autoridad de Pisco, ¿no? O sea, Pisco no se hizo una reconstrucción a pesar de que había mucho dinero que se había recaudado. Y creo que hasta ahora hay muchas cosas que no se han resuelto todavía ahí en Pisco, ¿no? Entonces, no podemos esperar otra cosa cuando esa es una cultura nacional, ¿no? La cultura de la corrupción. Entonces, evidentemente yo sin tener los conocimientos de lo que es la ingeniería o lo que es la agricultura, cuando pasaba por ahí que veía que estaban las máquinas sacando piedras del río, pues sí, oye, pero esto me va a meter el agua y se lo otra vez para sedimentar. Y la corriente suave del que vive todo el año de agua es el que cae del sedimento. Claro, se sedimenta. Más bien cuando tiene mucha agua lo lava. Pero eso se le puede dar hasta una persona, el más lego en el problema, saca una Lo lava porque finalmente, para quienes no lo saben a nivel nacional, el río Piura es un centro donde se depositan los tóxicos del hospital. Sí, pero O sea, la gente cree que eso es agua y ahí antes del nivel del hospital para abajo no pues, claro, bueno, profesor, ¿cómo lo ve? claro. Bueno, mi idea es esa, ¿no? Una idea, digamos, pesimista, porque en realidad no veo que las autoridades tengan la menor intención de solucionar el problema, ¿no? Y ahora, yo creo que con la idea que ustedes tienen como especialistas es que La desviación del río. no, pero si se mantiene esto, viene otra lluvia y va a terminar lo mismo. Lo que están es medios de comunicación, yo leí desde Lima, y que básicamente a la salida habían roto un dique y habían inundado la zona del indio, ¿no? O la zona una zona del Bajo Piura, en fin. Esta clase de situaciones, de acciones, de emergencia, son propio de un sistema que no evalúa la prevención de este tema del fenómeno del niño antes, obviamente, de que suceda la situación. ¿Cómo usted ve todo esto? Bueno, en primer lugar, quisiera yo saludar la iniciativa que han tenido ustedes como exalumnos de la universidad, ¿no? Claro. Y ya como profesionales, y me parece que es muy loable la actitud que han asumido. Y de paso también me felicito por haber sido invitado, uno de los primeros invitados. No había a quién más invitar y eso dice mucho de ustedes dos. Ya. Dice muchísimo. Y no porque como no había, no invitamos a usted. No. Y bueno, yo les agradezco mucho la invitación. Mejor dicho, tenían que ser ustedes dos. Así es. Gracias, no, sí, de todas maneras. Están haciendo una rehabilitación. Ojalá que tengan los niveles que se puso en el 83. Pero más allá, que es pequeño el área, más allá se están haciendo pavimentos sin dar los niveles. Entonces eso pone pavimentos cuando viene el niño y la gente se olvidó que llueve. ¿Y qué pasa sobre todo? O sea, ahí están los caminos del Inca. Ahí están las carreteras de Roma que tienen todo un sistema. O sea, ¿qué ingenieros estamos formando? O sea, había una carreterita y... No, pero el problema es cultural de la gente, se olvida, ingenieros, todo el mundo se olvida que llueve. Y estamos en un mundo del norte del Perú plano y que llueve fenómenos torrenciales cada 20 años. A ver, sobre eso una observación. Yo he visto, por ejemplo, que en la carretera que más hacia el sitio donde vivo, que es por Goretz, por el terminal de Castilla, han hecho la reconstrucción de la pista, ¿no? Pero no veo que le hayan puesto canaletas, por ejemplo, para la lluvia, ¿no? Cuando eso me parece que sería una cosa... Bueno, no necesariamente canaletas, sino para... si uno estudia el relieve del suelo, ahí en este lado que no tiene cotas y rasantes se hace por tendencias. Entonces yo veo el satelital donde hay una quebrada seca y toda esa habilitación urbana tiene que ir a la quebrada seca y la propuesta tiene que ser integral. Yo hago una habilitación urbana mirando la quebrada Tomilla, mire para allá.
viene el otro a hacer una habitación, sigue el camino a la quebrada, ¿no? Pero si nadie se da cuenta de eso, todo el mundo hace lo que quiere, y cuando viene, ponga la agujita, y lo que valora es el pavimento. Porque esta pista cada vez que llueve se valora y otra vez tiene que ser. Y ese Y es todas las el pistas son problema. así. Los pavimentos se valoran por el enlagunamientos. Pero No aguanta el asfalto. también hay situaciones tan irregulares que se han visto, como la pista Curumbuy La Mariposa, que ha salido en diarios Correo, El Tiempo, Comercio y en todas las redes sociales, que se expandió, en donde habían generado unos estrangulamientos en la carretera que llegaban hasta 1,80 metros, en una pista que costaba 16 millones de soles y que se están firmando dos adendas, dos adicionales, que van a llegar al 1,5 millones de soles. Entonces, esos negociados que quedan... Ese es corrupción, Eso es justamente para corrupción. ganar un concurso. Yo me tiro al suelo y después me das adicional. Y aparte que yo mismo lo hice mal, hice la carretera, la reduje y todo. Entonces, pero a pesar que el adicional está normado en la ley de presupuestos cada año de un 10%, 15%, Claro. así, ¿no? Pero, Lo exceden igualito. pero 5 o 10%, pero la obra termina duplicándose. Claro. Ley. Sí, Bueno, hemos estado con el docente, doctor, arquitecto Marcelo Melvin del Castillo, que ha sido mi profesor, muchas gracias, de los buenos profesores que me han enseñado, y el docente también de educación, el doctor Julio Carmona. Ambos, que a través de este video para la posteridad, baluartes de la lucha contra la corrupción en la universidad, principalmente de Piura, la Universidad Nacional de Piura, en Piura, durante ya décadas, décadas de integridad. Y eran dos personas con quienes nos ha dado gusto sentarnos y conversar de toda esta temática, de la cual muchos no hablan y que es una acción que debe replicarse. Los docentes, los intelectuales, los profesionales deben devolverle a la ciudad lo que la ciudad les ha otorgado a través de su centro de estudios, que nacieron con la iniciativa de generar un Piura, un Perú y un mundo mejor. Muchas gracias.